Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, llegamos a la actividad 2 de la unidad 7, que en este caso vamos a ver al texto de Giovanni Sartori, ¿sí? Que es un fragmento, el cual nos sirve a nosotros de refuerzo para digamos, la actividad 1, que era la de Karl Lowenstein, que Sartori va a reforzar, digamos, va a ampliar lo que son el- las formas de gobierno presidenciales, parlamentarias y semipresidenciales. Ahí tienen a qué, digamos, a estas características que tienen que prestar atención y es la que vamos a estar viendo en esta clase. Lo primero que Sartori va a tratar es, bueno, cómo podemos reconocer que es un presidencialismo de que no lo es, ¿sí? En base a eso, él, con otros autores, Sartori, este texto de Sartori es mucho más actual que el de Lowenstein. Se dedican igual a la política comparada y a los regímenes políticos. En este caso, con la ayuda de otros autores que también fueron definiendo el presidencialismo, fijan tres criterios. ¿Sí? En el presidencial, para que un presidencialismo sea tiene que cumplir estos tres criterios. El primero es que el presidente sea elegido por elección popular, ¿sí? Directo o indirectamente. Acá hace una salvedad porque a veces, a pesar de usar colegios electorales, digamos que tiene una forma indirecta de elección, igual estaría dentro de esta categoría. Y tiene un mandato fijado por la Constitución, ¿sí? Ese sería el primer criterio. El segundo criterio es que el Poder Ejecutivo no puede ser designado ni removido por el Poder Legislativo del Parlamento, ¿sí? Son poderes independientes, se funcionan por coordinación, se relacionan, se vinculan, eh, pero no puede ser destituido por el Parlamento. Acá, bueno, siempre hacemos la salvedad de que hay una figura, una pequeña figura en los presidencialismos, caso nuestro y en la gran mayoría es el del juicio político, pero no ese es un caso extremo, eh, está fijado por la Constitución, pero es un caso extremo como para que este criterio no sea válido. Y el tercer criterio es que el presidente encabeza el Poder Ejecutivo, es decir, es el que designa y destituye a sus ministros, a sus colaboradores, que son los que lo van a acompañar en lo que dure su mandato y en las acciones de gobierno. Él es tanto jefe de gobierno como jefe de Estado. En una sola persona se concentran esas dos jefaturas. En este gráfico intenté mostrarles a ustedes más o menos cómo se conforman los distintos poderes, sobre todo para que puedan compararlos y diferenciarlos con los que vamos a ver más adelante. Digamos. Eh, Existen tres poderes, ¿sí? Independientes: el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Eh, y lo que nos interesa para diferenciar, encontrar similitudes y diferencias con con las otras formas de gobierno, van a ser cómo se conforma el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Sí? Tanto a los miembros del poder legislativo, en este caso los legisladores, como a la cabeza del poder ejecutivo, que es el presidente, lo va a elegir el pueblo. Por eso tienen un mandato, una legitimidad de origen. Entonces, por eso también no se pueden destituir entre ellos.
porque los dos cuentan con su legitimidad propia. Eh, el presidente va a ocupar los dos roles, va a ser jefe de Estado y jefe de gobierno, es decir, va a ser el representante del país con respecto a los otros países y va a tomar las decisiones de gobierno al interior del país que gobierna. ¿Sí? Y bueno, los legisladores van a ser los encargados de legislar las decisiones. El poder legislativo puede o no en la gran mayoría de los países, pero puede o no ser bicameral, es decir, que haya dos cámaras. En los países federales como el nuestro existen dos cámaras, una que representa a los distintos estados integrantes del país, que serían las provincias, que es la Cámara de Senadores. En este caso, bueno, la relación en el funcionamiento de los distintos poderes, el poder ejecutivo, o mejor dicho, el vicepresidente, que es elegido con el presidente, y es su sucesor en caso de ser necesario, es el que preside la Cámara de Senadores. ¿Sí? Eso sería un vínculo. Bueno, y después está la Cámara de Diputados que representan a la ciudadanía toda. ¿Sí? Y por otro lado está el Poder Judicial que está encabezado por la Corte Suprema. Ahí el vínculo que se tiene sería el Consejo de la Magistratura, donde integrantes del Poder Legislativo designan los jueces y los termina definiendo el Poder Ejecutivo. Pero bueno, ese sería el funcionamiento de esta forma de gobierno. Dentro de la forma parlamentaria, ¿sí? Hay distintos tipos. Reconoce Sartori, ¿sí? Los va a dividir en tres, donde existe un primero por encima de sus desiguales. ¿Qué quiere decir esto? O mejor dicho, ¿qué quiere decir con estos tres tipos? Es cómo se relaciona el jefe de gobierno, el primer ministro, con sus ministros, ¿sí? ¿Qué relación tienen entre sí? Cómo se designan y cómo cómo se toman las decisiones. Ahí, y qué tipo de relación o vínculo y dependencia tiene el Parlamento. Ahí va a estar eh, ahí va a estar atada cada una de las categorías. El primero es, bueno, básicamente él lo describe como el modelo inglés, ¿sí? Que es donde el jefe del Ejecutivo, el primer ministro, es el jefe del partido, que es el que tiene la mayoría en el Parlamento, entonces lo eligen a él y él designa a quién lo van a acompañar en el gabinete, digamos, a sus ministros. Los designa y los puede cambiar. ¿Sí? Todos son miembros del Parlamento, o la gran mayoría, pero él tiene la potestad, digamos, la capacidad de designarlos y removerlos del cargo que ocupan en el Ejecutivo. Por eso es el nombre que se le da a este tipo de parlamentarismo. Lo que Sartori menciona también es que, bueno, se tienen que conjugar otras particularidades, además de las mencionadas, que es el sistema de partido tiene que ser bipartidista, ¿sí? Y los sistemas electorales tienen que ser uninominales, es decir, tienen que elegirse por mayoría absoluta. Pero bueno, eso es temas que no vemos en profundidad, o ustedes lo van a ver más adelante en la carrera, pero no lo vemos en esta materia introductoria.
pero bueno, el primero se reconocería con el modelo inglés. El segundo tipo de parlamentarismo es donde el peso lo tienen los partidos, ¿sí? Y el jefe del Ejecutivo, en este caso el primer ministro, puede ser o no el jefe del partido, pero va a tener un peso propio. Así que el Parlamento no lo va a poder remover, sí va a poder remover a sus ministros. Entonces, el juego que pueda llegar a tener va a ser eh, menos, eh, con menos cintura que el anterior. ¿Sí? Este sería el caso del parlamentarismo alemán, si se quiere, donde los partidos tienen más peso eh, que por ahí ciertas individualidades. Y bueno, la tercera forma parlamentaria es un primero entre iguales, ¿sí? Que este es el más inestable, es el gobierno de la asamblea, que es un gobierno, justamente se tiene que, por lo general, es multipartidista, es decir, que el Parlamento está integrado por varios partidos, entonces para lograr hacer mayoría para designar al primer ministro, tiene que haber alianzas y esas alianzas muchas veces son inestables y cuando esa alianza se rompe en el Parlamento se cae el gobierno. Eh, estas tres categorías, ¿sí? Que menciona Sartori, eh, las identifica con algún país en particular, pero por ejemplo esta última, que le habla de una época de Francia antes que tome la forma de semipresidencialismo, eh, podríamos llegar a ver que hay países, por ejemplo España hoy, que está viviendo un poco este tipo de parlamentarismo, digamos, de un primero entre iguales, donde les cuesta o les costaba hasta no hace mucho formar coaliciones eh, duraderas que sostengan al primer ministro y a sus ministros, ¿sí? España igual venía de un bipartismo muy fuerte, de una estabilidad muy importante, pero estos últimos años, en la erupción de otros partidos, se vio esa inestabilidad. Pero bueno, esos serían los tres tipos de parlamentarismo. ¿Cómo funciona el parlamentarismo más allá de los tipos que mencionábamos recién? Bueno, tenemos también tres poderes, ¿sí? Eh, ahora bien, la cabeza que tiene mayor poder, no por eso es la, por eso su nombre, es el poder legislativo, que es el Parlamento, ¿sí? Los miembros del poder legislativo son elegidos por el voto popular y de ahí del poder legislativo se eligen por mayoría quiénes van a ocupar el cargo de jefe de gobierno o primer ministro y sus ministros. A veces el gabinete se puede conformar por miembros que no son parte del Parlamento, pero la gran mayoría de las veces son miembros integrantes también del gabinete. Bueno, eso era lo que diferenciaba los distintos tipos que veíamos recién. El primer ministro y su gabinete necesitan de la confianza del Parlamento para gobernar, ¿sí? Y las decisiones que toman son en cuanto a la administración del Estado. Ahora bien, el primer ministro también va a contar, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo va a estar conformado también por un jefe de Estado. El jefe de Estado, bueno, ahí a veces depende de qué país estemos hablando, va a ser electo o hereditario en el caso de
los países que vienen de una monarquía parlamentaria, Inglaterra o España, donde el cargo de jefe de Estado, digamos, de- de responsable y representante del Estado español frente a los otros estados es el rey. Ese es el rol que ocupa la nobleza, si quiere. Otros países, como en el caso de Alemania, el jefe de Estado es elegido. Tiene un mandato prolongado y también tiene esta función de representante frente a otros estados-nación. Llegamos al semipresidencialismo, eh, que bueno, acá va a dar una serie de características para definirlo. ¿Sí? El jefe de Estado, el presidente, es elegido por el voto popular por un determinado tiempo en el cargo. Eh, y el jefe de Estado comparte el poder ejecutivo con un primer ministro. Los dos tienen que ponerse de acuerdo para gobernar, tomar las decisiones. ¿Sí? En base a tres criterios, digamos, este poder dual se sostiene en base a tres criterios. El presidente o jefe de Estado es independiente del Parlamento, digamos, el Parlamento no lo puede destituir, pero no puede gobernar solo. Tiene que hacerlo con la consulta y el acompañamiento del Parlamento y del primer ministro. El primer ministro es independiente y el gabinete es independiente del presidente porque justamente depende del Parlamento. Como en el parlamentarismo, surgen del Parlamento y están atados al voto de confianza o al voto de censura que ejerza el Parlamento sobre ellos y los pueda llegar a destituir. Y el tercer criterio es que esta dualidad permite un balance en el ejercicio del poder que tiene unas características muy particulares, digamos. Eso ahí ya eh, eh, digamos, es positivo. De hecho, eh, lo prefiere más que Sartori, lo prefiere más que al presidencialismo. Es más balanceado el poder del ejecutivo según Sartori y eso lo hace más estable. Semipresidencialismo, bueno, es el, el régimen francés, y todos los países, empezando por Rusia, todos los países que surgieron del desarme, se quiere, de la ex Unión Soviética. Casi todos tomaron la forma de gobierno semipresidencial. ¿Cómo funciona el semipresidencialismo? Como los casos anteriores, hacemos este gráfico para que ustedes los puedan comparar. ¿Sí? Espero que les sirva. Bueno, están los tres poderes, ¿sí? El poder judicial, el, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder legislativo, que es el Parlamento, es elegido por voto popular y de ahí sale el jefe de gobierno, primer ministro y su gabinete, que van a ser los que cumplan el rol del poder ejecutivo. Ahora bien, el poder ejecutivo va a estar compartido, y este es el rasgo más importante del semipresidencialismo, por un presidente, que va a ser el jefe de Estado, pero va a tener un mandato más prolongado que el poder legislativo, va a ser elegido por voto popular, así que va a tener una legitimidad propia, eh, y sí va a tener interferencia en las decisiones internas del país. Entonces,
tanto el primer ministro como el presidente se van a tener que poner de acuerdo para poder tomar decisiones, ¿sí? El presidente no va a poder gobernar solo, pero, pero va a tener mucha fuerza en cuanto a qué decisiones avanzan y cuáles no. Pero bueno, esa es más o menos la estructura del funcionamiento del semipresidencial. Bueno, como les dejamos siempre en cada clase que venimos teniendo, a modo de posibles preguntas en un examen, ¿sí? Básicamente la descripción de cada uno de los sistemas que estuvimos viendo. Espero que les sirva la explicación y las distintas imágenes y nos estamos viendo en la actividad 3. Cualquier cosa nos escribimos en el foro.